Hola amigos. Somos los cazadores de libros y hoy en nuestro programa Marcel Proust. Vida y obra, primera parte. Ediciones y traducciones. Marcel Proust es uno de esos clásicos modernos que decía Francisco Indurain en su crítica literaria. Estamos ante uno de esos autores cuya obra nos fascina en muchos casos. A veces nos puede echar para atrás, o a muchos lectores les echa para atrás, a otros nos engancha y nos atrae como si fuera un farol a las polillas por la noche. Y en todo caso, estamos a uno de esos autores enormes, grandes de la literatura mundial. Vamos a hacer en el canal, habíamos pensado desgranar su obra, introducirnos en su fascinante biografía, atribulada a veces, ¿verdad? Interesante, desde luego. Pero no lo podíamos hacer en un solo programa, porque, bueno, es demasiado embutir, demasiado apretar, demasiado encorsetar tanta cosa en un programa. No se pueden hacer tan largos, no se puede dormir al personal, porque entonces esto es demasiado. Y hemos pensado, de momento, hacer una serie con 3 programas consecutivos. Ya veremos, si nos animamos, nos venimos arriba, lo mismo hacemos más siguiendo el orden de los tomos, o más o menos de los tomos que componen esta magna obra. Pero de momento nuestra intención es hacer 3 programas y que compongan esta serie sobre Marcel Proust, su vida y su obra más importante, en este caso sobre esta obra en 7 tomos de A la busca del tiempo perdido, o En busca del tiempo perdido, dependiendo del traductor, que ya hablaremos ahora, sobre todo hoy, que es el tema que vamos a tratar un poco, ¿no? ¿De qué van a tratar estos 3 episodios? El primero, que es el de hoy, su relación con su editor, su relación con su entorno y sobre todo las ediciones y traducciones que podemos encontrar en castellano o en español en el mercado, desde lo más antiguo a lo más moderno. En el segundo episodio nos vamos ya hacia la biografía, hacia la interesante biografía, la vida de este escritor. Y en el tercero vamos ya a reseñar, a comentar, a hablar de su primera parte de esta obra, que es, como tenemos aquí, por la parte de Swann o por el camino de Swann, dependiendo, bueno, también hay hasta por la quinta de Swann. El más conocido, la traducción más conocida es por el camino de Swann, como diría Pedro Salinas. Pero bueno, este va a ser el tema del tercer programa que va a completar de momento esta serie. Y ahora ya empezamos con el programa de hoy y lo dejamos en manos de Lourdes, que nos va a empezar a contar, ¿verdad? Sí, bueno, simplemente es unas pequeñas pinceladas sobre la publicación de su obra, pues, magna, ¿no? Bueno, Marcel Proust tuvo que publicar, pagando de su propio bolsillo, el 14 de noviembre de 1913, por el camino de Swann, o por la parte de Swann, que sería la primera de las 7 partes, de los 7 volúmenes que va a componer la obra de En busca del tiempo perdido. ¿Por qué? Bueno, porque André Gide, un poeta famoso francés, rechazó editarlo en un primer momento, porque lo consideraba, según él decía, un folletín de historias de duquesas que para nada tenía interés para los lectores cultos y serios. Entonces, bueno, pues ese pequeño traspiés hizo que luego el propio poeta se arrepintiera en menos de un año de esto que había tomado, esta decisión que había tomado. Y bueno, pues sí que supuso para él un fallo muy importante. Y como os digo, vamos a empezar por el principio. Marcel Proust, en 1912, escribe a Gaston Gallimard, un famoso editor francés que igual os acordáis, si vais al vídeo que tenemos del Principito, pues ahí podréis ver de quién se trata un poquito más. Sí, verdad, sí. Sí. Y bueno, pues Marcel Proust presenta, le quiere dar un manuscrito con las 2 primeras obras de estos volúmenes, que sería Por el camino de Swann y A la sombra de las muchachas en flor. Pero le da un manuscrito que todavía está sin acabar, ¿no? Para, pues, su valoración. Incluso le propone que él mismo colaborará
económicamente y pagará la impresión si hiciera falta. Entonces, bueno, en la editorial Gallimard, pues deciden dar a André Gide, este famoso poeta francés, que luego ganaría el premio Nobel en el 47, pues bueno, esa responsabilidad para valorar la obra y ver si realmente les interesaba para editarla. Y André, ¿qué ocurrió? Bueno, ya conocía a Marcel Proust 20 años atrás, de los círculos parisinos, ¿no? de los salones parisinos, de la alta sociedad en la que se movía, y ya tenía un pensamiento sobre él, de que era un escritor un poco snob, mundano, con gusto por el arte y bueno, y muy culto. Y cogió la obra y bueno, ese manuscrito, no sé, lo cogió y lo leyó un poco por encima. Bueno, sin darle mucha importancia, yo creo. No se fijó muy bien, ¿no? Entonces, alegremente lo estuvo valorando y decidió darle una valoración negativa para su publicación. Y pues nada, Marcel Proust tuvo que buscarse otra editorial, en este caso la editorial Grasset, y pagarlo de su propio bolsillo, como ya tenía previsto, y entonces, bueno, pues lo publicaron ahí, ¿no? Se publica el primer volumen, Por el camino de Swann. Y entonces André Gide se arrepentiría muchísimo, porque al publicarlo, después de la publicación, bueno, pues compró el tomo y lo fue releyendo, y entonces se dio cuenta del fallo que había tenido, ¿no? De que se le había escapado esta gran obra entre las manos. Y de hecho, en enero de 1914, escribe rápidamente a Marcel Proust una serie de cartas, ¿no? Tienen una serie de correspondencia diciéndole, pues argumentando, ¿no? que realmente que lo siente y que casi que le perdone, ¿no? Intentando a ver si puede llevarse para su editorial. Pero ya lleva un año, el resto de volúmenes. Claro. De hecho, tenemos las cartas y os las vamos a leer. Ajá. Porque es muy curioso, ¿eh? La verdad que sí que es muy curioso. Mira, aquí lo tenemos. Y en una de ellas, en la primera, dice: Mi querido Proust, desde hace varios días no abandono su libro. Me lleno de él con deleite, me sumerjo en sus páginas. ¡Ay de mí! ¿Por qué me resulta tan doloroso amarlo tanto? Haber rechazado este libro quedará para siempre como el más grave error de la Nouvelle Revue Française. Es la revista literaria de la que era coeditor Gide, y bueno, era la que había propuesto. Y como tengo la vergüenza de ser en gran parte el responsable de esto, una de las tristezas, de los remordimientos más dolorosos de mi vida. Me parece, con toda probabilidad, que en esto se advierte la presencia de un destino implacable, ya que es una explicación de veras insuficiente de mi error decir que me había hecho de usted una imagen después de unos pocos encuentros en sociedad que se remontan a hace casi 20 años. Para mí, usted seguía siendo ese tal que frecuenta asiduamente a las señoras X y Z, ese que escribe en Le Figaro. Lo creía, se lo debo confesar, uno del grupo de los Verdurin. Un snob, lo más molesto que pudiera haber para nuestra revista. Y el gesto, que hoy entiendo tan bien, de ofrecerse a ayudarnos a publicar el libro, que habría sido para mí fascinante si le hubiera comprendido bien, no ha hecho más que confirmar, ¡ay, mi radical error! No tuve a disposición sino uno de los cuadernos de su libro, el cual abrí con mano distraída, y la mala suerte quiso que mi atención cayera de inmediato en la taza de manzanilla de la página 62, para luego resbalarme en la página 64, en la frase que se refiere a una frente de la que se transparentan las vértebras. Y ahora no me basta con amar este libro. Percibo que siento por él y por usted mismo una especie de afecto, de admiración, de predilección singulares. No puedo seguir. Tengo demasiados remordimientos, demasiados dolores, y sobre todo si pienso que quizá mi absurdo rechazo pudo haber tenido consecuencias para usted, que lo habrá hecho sufrir, y que hoy yo merezco ser juzgado por usted, injustamente, tal como yo lo había juzgado a usted. No me lo perdonaré jamás, y es solo para aliviar en algo mi dolor que me confieso ante usted esta mañana, suplicándole que sea indulgente conmigo, más indulgente de lo que yo mismo no consigo ser.
firmado André Gide. Joder, me siento fatal. Sí. Digo, jamás Está aquí Proust. pidiendo perdón. A Marcel Proust le siento fatal. Bueno, tú dilo. Y le manda una segunda carta. Claro, Claro, porque a lo mejor no le contestó en el momento. Pasa como nosotros con los WhatsApp. Dice, mi querido Proust, vuelvo a escribirle porque ayer oí decir que ningún contrato lo liga expresamente a Grasset, ni lo obliga a entregarle los otros 2 volúmenes de En busca del tiempo perdido. ¿Es de veras así? La revista está lista a sostener todos los gastos de publicación y a hacer hasta lo imposible porque el primer volumen se agregue a los sucesivos en la misma colección en cuanto se haya agotado la edición actual. El consejo de la revista lo decidió en su reunión de ayer. Volví de Florencia solo para participar en ella. Por unanimidad y con entusiasmo me han encargado de comunicárselo a usted y hablo en nombre de 8 fervorosos admiradores de su libro. ¿Demasiado tarde? En tal caso, que una palabra suya ponga rápidamente fin a mis esperanzas. Su admirador André Gide. Está intentando hacerle la pelota. Sí, la rosquilla. Para la rosquilla. Llevársele ahí a su tejado e intentar que no se le escapen el resto de volúmenes. Por cierto que a la revista esta, literaria y de crítica, desde que era coautor, ¿no? Guide, pues en Francia la llamaban NFR, solo por las siglas. Así que si alguna vez leéis las cartas de Proust y está todo el rato mencionando la NFR para arriba y para abajo, no penséis que son las siglas de una organización criminal o algo. Es que es una revista francesa que se la había atravesado un poco a Marcel Proust. Claro. Pero ¿qué contestó nuestro buen escritor, ¿no? Sí, porque varios días después tenemos aquí la carta de contestación, ¿no? Y dice, mi querido Guide, he experimentado más de una vez que ciertas grandes alegrías tienen como condición que hayamos sido privados antes de una alegría de inferior calidad, la cual merecíamos, y sin el anhelo de la cual no habríamos podido nunca conocer la otra alegría, la más bella. Sin el rechazo, sin los repetidos rechazos de la NFR, no hubiera recibido nunca su carta. Y si las palabras de un libro no son totalmente mudas, si, como creo, ellas se parecen al análisis espectroscópico y nos informan sobre la composición interna de esos mundos lejanos que son los demás individuos, no es posible que después de haber leído mi libro, usted no me conozca lo suficiente para saber con certeza que la alegría de recibir su carta supera infinitamente a la que hubiera sentido al ser publicado por la NFR. Y bueno, vamos a extraer mira, párrafos de la carta, ¿no? Se está quedando como... Sí, está diciendo... Se está quedando con él, pues vamos, es que no sé, pero vamos. Me está dando una alegría que me estéis haciendo la pelota. Mira, es como diciendo, mira, te va a dar igual, pero solo por la carta me dio el gusto. Ya. Sí, exacto. Si usted se lamenta por el dolor que me produjo, y lo hizo también de otro modo, que prefiero explicarle de viva voz si mi salud me permite hacerlo alguna vez, le suplico que no se apene por ello, ya que usted me ha dado una felicidad 1000 veces más grande que la herida anterior. Yo me decía, si la NFR me publica, es muy probable que él me lea. Recuerdo que ese fue el racimo de uvas refrescante, claro, cuya esperanza me hizo superar el fastidio de las llamadas por teléfono que quedaban sin respuesta. O sea, le llamó 1.000.000 de veces al hombre este y no le contestaba. Su devotísimo y agradecido Marcel Proust. Sí, sí. Y por último os vamos a contar así, porque las cartas continúan recargadas, floridas, sí. Ahí expresando entre líneas eso que estamos diciendo, ¿no? Y al final, Bernard Grasset lo publicó, ¿no? La editorial, ¿no? Y el editor... que consiguió Proust y que finalmente rompió relaciones en 1916, le obligó a acortar el volumen, que pasó de tener 4 partes a 3. Y así salió a la calle el primero de los tomos de esta obra magna, ciclópea, ¿no? Sí. Que consumió años de trabajo a su autor. De hecho, bueno, sí que es verdad que estuvo escribiéndola desde 1908 hacia 1900 hasta 1922. Sí. Sí, aunque ya tenemos, que luego os contaremos,
algunos manuscritos que aparecieron posteriormente de 1907, como esos prolegómenos, ¿no? Sí, que se hacen son cuando interesantes, se escriben además. estas obras tan Ujú. grandes. Y En busca del tiempo perdido, o bueno, según la traducción que tenemos aquí de Mauro Armiño, que tenemos en el estudio, que como hemos dicho es A la busca del tiempo perdido, Ujú. tiene alrededor de 3.000 páginas en estos 7 volúmenes y finalmente publicadas entre 1913 y 1927. Y las 3 últimas partes se hicieron de forma póstuma a la muerte del autor, que Sí. murió en 1922. Y como bien ha dicho Lourdes, los 4 primeros volúmenes fueron publicados en vida de Proust. No así los 3 últimos. ¿Qué pasó con estos 3 últimos? Que aunque Lourdes lo ha dicho bien, pero yo voy a escarbar un poco más, porque es que fueron retenidos en una aduana. Diréis vosotros, ¿cómo en una aduana? Sí, señor. Fueron retenidos en una aduana, según tengo aquí los datos, en 1961. Fíjate si había ya pasado tiempo. Cuando su sobrina, Susie Manté Proust, pretendía venderlos a una universidad de Illinois. Entonces, se la cazaron en la aduana intentándole sacar del país y claro, pues como como pasa aquí en España, ¿no? Era patrimonio, pues ahí se quedaron. Al final el Estado francés, de todas formas, fue generoso, A mí me parece, no sé, vosotros qué opináis, pero al final el Estado francés se quedó con ellos y pagó la suma, que ya me hubiera gustado a mí un cachito de esa suma, de 1.100.000 francos de la época, de los años 60, que debe ser un pastonazo, Bueno, después de esta anécdota arrancamos ya y comenzamos con las traducciones y ediciones en español que nos tenemos que remontar al 14 de enero de 1923, o sea que habían pasado 7, 8, 9, 10 años justos, ¿no? Porque Sí, lo publican en el 13, 1913. 10 añitos, en 1923, cuando el periódico La Nación de Buenos Aires publicó con este título tan, no sé, me parece bonito, Tiempo, distancia y forma en el arte de Proust. Este es un texto que lo escribe nuestro emérito Ortega y Gasset poco después de la muerte del escritor. Y de todas formas hay quien dice que, bueno, estos son rumores, que hasta el mismo Ortega y Gasset estaba interesado en hacer la traducción de esta magna obra, pero bueno, esto se queda ahí en la nube, en el limbo de los rumores literarios de la época, ¿no? Lo que sí que es cierto que en 1920 la editorial Calpe afronta la tarea valiente, yo creo, de intentar traducir y publicar esta obra en España. ¿Y a quién se lo encarga? A un joven poeta famoso, no tanto, pero ya muy prometedor, como era Pedro Salinas, el encargado del primer proyecto de traducción. Suyos son los 2 primeros tomos, ambos publicados, según los datos que hemos recabado, por la editorial en los años 20, la editorial Calpe, en su colección que la llamaba Colección Contemporánea. Bueno, pues como ya os digo, esta colección contemporánea, que parece algo etéreo que estamos hablando, no es tan etéreo, porque lo vamos a materializar aquí por el arte de magia del Birli Birloque en los 2 tomos que tenemos en el estudio. ¿Por qué? Porque estos 2 tomos los tenemos ya desde hace tiempo y la verdad que son un orgullo para nosotros en nuestra biblioteca, porque, hombre, hicimos el esfuerzo al principio, bueno, hace ya un tiempo, cuando empezamos a leer esta obra, y quisimos tener la primera edición en España de la editorial Calpe de 1920 del propio Pedro Salinas. Y aquí os les presentamos. Son 2 tomos de la primera parte, porque está partida en 2, que la titula Por el camino de Swann, como se ha conocido esta primera parte de la obra de Marcel Proust durante muchísimo tiempo. Ahora al final en esta época, en el siglo casi XXI, es cuando se han empezado a cambiar las traducciones y tal, pero durante muchísimo tiempo hemos tenido esta traducción con Por el camino de Swann, ¿verdad? Sí. Y aquí le tenemos esta colección curiosamente contemporánea. Por Marcelo Proust, como decíamos, que a veces traducen Marcelo Proust, aquí está bien dicho, los nombres bien de los dicho, autores. sí. Y mira, veis, son 2 tomitos, les damos la vuelta para que les veáis con un poco de cuidado, porque no hay que olvidar que estamos hablando de tomos que tienen un poquito más de 100 años. Mira, salieron a la venta por 5 pesetas, aquí lo ves, que esto ya sería un dinero, 5 pesetas de la época, seguro, con un libro de 100 años. Veis, con el anagrama antiguo de la editorial Calpe, antes de ser Espasa Calpe, también. Compañía Anónima de Librería Pública. ¡Jo, qué vista! Sí, la vista del microscopio, ¿no? Compañía Anónima de Librería Publicaciones
y educación. Ya, pues vale, porque dices que es que no sabía que había letras. Vale, y bueno, mira, os vamos a enseñar uno que los dos son iguales. Pon Sí, el primero, sí, el sí. de tomo 1. Y bueno, aquí, mira, ¿veis? Salía en rústica con su solapita. En este papel, que es un papel muy curioso, casi de hilo, no sé, bueno, es un papel normal, pero bueno, era el papel nuestro, hecho específicamente por la papelera española, y está publicado en Madrid por una imprenta, que era la imprenta de Amarzo de Madrid. Bueno, pues aquí veis, os le vamos a enseñar un poquito, no tiene ilustraciones el libro, pero bueno, tiene... Sí, la primera parte con Braille, pero tiene el gusto de ser la primera edición que os lo estamos mostrando hoy en el estudio de cazadores, este esfuerzo que hemos hecho para que lo veáis, ¿no? Mira, voy a leer la primera, bueno, no lo voy a leer, es la primera frase, que esta frase es tan famosa como la famosa frase del Hobbit: en un agujero vive un Hobbit, ¿no? Pues esto es lo mismo, es que esta frase, todos los prusistas, todos los que amamos esta obra, yo creo que la frase la podríamos llevar en la camiseta. A lo mejor hay camisetas con esta frase, Lourdes. Mira, léenoslo, el inicio solo. Sí. Mucho tiempo he estado acostándome temprano. A veces, apenas había apagado la bujía, cerrábanse mis ojos tan presto que ni tiempo tenía para decirme, ya me duermo. Bueno, pues es que es Marcel Proust, que ya entraba a saco con su libro, ¿no? Bueno, pues aquí le veis, solo que os lo queremos enseñar un poquito, ya le veis con la cámara cenital, cosidito, con su hilo, bueno. Y aquí hemos leído un poquito, pero bueno, no le hemos utilizado de lectura porque teníamos una edición de Revea, que también era una traducción de Pedro Salinas, que sí, bueno, está por ahí, por aquí, ¿verdad? Que luego ya sí, os enseñaremos. Y es en la que hemos leído esta primera parte, que es por el camino de Swan. Le leímos ahí, que está íntegro ahí. Por cierto, que en esta edición de segunda mano que compramos, esta primera edición de Calpe, normalmente solemos borrar si vienen borratajos y tal, que no, que venía muy bien, pero venía esta anotación del anterior propietario, o uno de los anteriores propietarios, que anotó unas páginas, la 34, la 56, así, en buena letra, además, esta letra antigua, ¿verdad? Escolar, caligrafía, que antes enseñaba a escribir, ahora no, escribimos de cualquier manera, todos en mayúsculas y de mal. Y anotó esto como en zonas o párrafos que le gustaron mucho del libro. Nosotros los hemos consultado, son curiosos, sí, porque luego dentro, vamos a ir al primero, 34, con mucha descripción y con mucho cuidadito puso unos corchetes para señalar el párrafo que le gustaba de esta página 34, ¿no? Pues ahí hizo con las demás igual, como diciendo, esto es lo que más me gusta, lo voy a anotar aquí y ya está, ¿no? Y bueno, pues es curioso. Bueno, vamos a seguir, aquí ya habéis visto esta primera edición. Después de que el poeta Pedro Salinas nos brindara su traducción de esta primera parte por el camino de Swan en 1920, ya se sucedieron las siguientes traducciones también por su parte del resto: A la sombra de las muchachas en flor en 1922 y El mundo de Guermantes entre 1931 y 32. Esto se publica, como ya os estamos diciendo, antes de la Guerra Civil, que es un parón para las siguientes ediciones, como para cualquier publicación en España, y que estos fueron traducidos todos por Pedro Salinas, que se cansa del proyecto al final, y acaba traduciendo José María Quiroga Pla, que lo termina una década después, o sea, ya un tiempazo después. Por cierto, que José María Quiroga Pla era el secretario y también era yerno de Miguel de Unamuno. Seguimos con las siguientes ediciones que ya tengo aquí anotadas, muy interesantes. En 1944-46, Editorial Santiago Rueda de Argentina lo publica en Buenos Aires. La edición completa de los 7 tomos, los 3 primeros en las versiones de Salinas y Quiroga, vuelve a recogerlas, los 3, pero como ya faltaban 4, que no había más traducidos, los 4 últimos traducidos por el escritor argentino Marcelo Menaché. Sodoma y Gomorra y La prisionera en 1945, Albertina ha desaparecido y El tiempo recobrado en 1946, y esto contrastaba mucho, todo hay que decirlo, porque os podéis imaginar, entre el estilo de Menaché y el estilo de Pedro Salinas Quiroga Pla, ¿no? O sea, había ahí un contraste, y le sigue habiendo si tenéis esa edición de Rueda, porque así diciéndolo un poco de forma simpática, teníamos unos primeros tomos en plan castizo y otros segundos tomos en plan bonaerense, O sea, ahí es que argentino te quedaba pues un poco raro, todo el mundo lo dice, En fin, los 7 volúmenes se reeditaron
de todas formas, montones de veces, hasta los años 80. Y es verdad que aún se pueden encontrar en las librerías de ocasión, no es difícil encontrar en esta edición. En el año 52, Plaza y Janés se lo encomienda a otro traductor, a Fernando Gutiérrez, que realiza la primera edición completa en España. Los censores franquistas no lo dejan circular por unos años y no sabes hasta que no sabes por qué, Lourdes. Pues ni idea. Sobre todo el segundo tomo doble, te vais a flipar, porque resulta que, claro, uno de los títulos es Sodoma y Gomorra. Ah, claro. Y claro, ¿cómo no podía estar eso ahí, Sodoma y Gomorra? Esto no. Entonces, es que censuraron el segundo tomo doble. Bueno, en la Biblia sí está. Sí, pero está dentro y tapadito. Ya, pero esto está en el título, Lourdes. Y no es la Biblia. Aunque No es para la muchos Biblia. sea la Biblia, la Biblia en verso, pero no. ¿Y qué pasó? Pues es que censuraron el segundo tomo doble, que tiene el título de Sodoma y Gomorra, la prisionera Albertini ha desaparecido y el tiempo recobrado. Pues ese estaba censurado. Entonces, claro, se atrancó ahí la traducción, ¿no? Una edición completa, clásica, que hemos leído muchos lectores hasta la época, es la que os voy a decir. Porque yo creo que la edición de Alianza, es la edición que más ha sido edición de cabecera de muchos de nosotros, porque era la que se considerábamos mejor, la que era más asequible para comprar. Se hicieron muchas reediciones con muchas portadas, ya estoy viendo aquí algunas que, bueno, os estamos mostrando, ¿no? Alianza empieza a hacer la edición en 1966 al 69, que es la primera edición que nos saca, pero luego sigue hasta en el 96, en el 98 la revisa la edición, que, bueno, está muy bien eso, pero sigue. Mira, tengo aquí algunas fechas de reediciones, en el 2011, en el 13, en el 2016, en el 2021, hasta en el 2022 sigue reeditando, porque Alianza ya sabéis que es una editorial muy activa, que a nosotros nos gusta mucho, por cierto. Los 3 primeros tomos siguen siendo los de Pedro Salinas y de Quiroga, y los 4 últimos, en cambio, se les encarga a una traductora que no está nada mal, que a nosotros nos gusta, que es Consuelo Vergés, que también está bastante bien, Nos vamos a 1971. Plaza y Janés vuelve a reeditar esta traducción de Consuelo Vergés y con Fernando Gutiérrez. Es una edición interesante también. Bueno, esta la conocemos menos. Vamos a ir a Aguilar. No podía faltar, ¿no? Nuestra inefable editorial Aguilar, ¿no? Entre 1981 y 1989 publica los 2 primeros tomos En busca del tiempo perdido. Tomo 1, os voy a decir exactamente el índice, es Hacia el lado de la quinta de Swan. Toma ya, Esta sí que es interesante. No es ni por la parte de Swan, ni por el camino de Swan, sino es Hacia el lado de la quinta de Swan. ¿Y de quién es este título, esta traducción? De Julio Gómez de la Serna. Que, en fin, no podemos nosotros comentarlo porque no sabemos qué tal está. Solo hemos recabado un poquito alguna crítica y os dejo una pincelada. Hay gente que dice que es una traducción que se critica porque es demasiado literal, dicen, Pero bueno, nosotros no nos vamos a atrever a decirlo, puesto que no la tenemos, ¿no? Y bueno, ya nos diréis el que la haya leído, si es cierto que es demasiado literal, pero bueno, ahí os dejamos esta edición de Aguilar, digna como todo lo que ha hecho Aguilar, ¿no? Hasta este momento, por cierto, si os dais cuenta, no había aparecido una traducción, que es curioso, ¿no?, de los 7 tomos por un mismo autor, ¿no? Porque teníamos las ediciones de Pedro Salinas, que si Consuelo Vergés, que si Julio Gómez de la Serna, en fin, saltaban ahí unos tomos tú, otros tomos yo, siempre Pedro Salinas por el medio, sí. Las primeras ediciones, ¿no? Y no es hasta que ya llega Losada, esta editorial de Buenos Aires, en 1994 hasta el 2009, que se alarga un poquito la edición, empieza a editar y a traducir con la traducción de Estela Canto, también argentina, Del lado de Swan. Así es como nos saca el primer tomo, es con este título, Del lado de Swan, que es otra, bueno, es que son todos muy parecidos, Del lado de Swan, por la quinta de Swan, por la parte de Swan, por el camino de Swan. ¿En qué quedaremos al final con este título, no? Estela Canto deja su versión casi completa antes de su muerte, porque bueno, no la acaba, y se queda el último tomo. El último tomo se le encargan a Graciela Isnardi. Es una traducción que nosotros creemos que es bastante consistente, que está bien y que es agradable de leer. Y yo la veo recomendable, está muy bien, Además de que cada tomo te sale por 22 euros, que tampoco está nada mal, ¿no?
También. Yo creo que está bien, ¿vale? De la editorial Losada. Es otra de las ediciones a tener en cuenta para que le guste. Hay gente que dice que incluso Estela Canto es la mejor autora, ¿eh? Ojo, ¿eh? Es que hay opiniones para todo, ¿eh? Aquí nosotros no vamos a sentar cátedra y esto al final entra en el mundo de los gustos, ¿eh? Ni una es la mejor ni otra es la peor. Solo no vamos a dar la opinión porque hay fans de todas las traducciones. Eso quería decir, me estaba liando. Realmente hay gente que le parece fantástica la de Pedro Salinas porque, no sé, es la más clásica, la más, no sé, primigenia o real, ¿no? Otros prefieren las más nuevas. Bueno, sí, la de Mauro Armiño, la de Carlos Manzano, esto es un totum revolutum, ¿eh? Por cierto, mira, de Pedro Salinas, bajo la revisión de sus hijos, Soledad y Jaime Salinas, sale en Orbis, 1988-89, por el camino de Swan. También las saca la misma RBA. Mira, la tienes por ahí, que eso hemos utilizado para leer. Antes de tener la de Valdemar, yo creo que la leímos aquí al principio. ¿Te acuerdas? Sí. Esta de RBA de 1995 también sale en el 2003 y en el 2004. Esta es la edición de 1995, creo. Mira, vamos a mirar. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Esta es la del 95, sí. Me acuerdo, sí. Eso es. Y aquí empezamos, bueno, es la edición de Pedro Salinas, que es exacta, clavada, la que os hemos leído antes de Calpe. Es que empieza igual, tiene una pequeña biografía, una introducción muy pequeña, pero bueno, es que empieza igualito. Y ya empieza directo, como hemos leído antes. Mucho tiempo he estado acostándome temprano. A veces apenas había apagado la bujía, cerrábanse mis ojos, etc. Es igual. ¿Vale? También Salvat nos la saca en 1995, otra edición por el camino de Swan también, ¿vale? Seguimos con las ediciones y traducciones y viene otro autor, en este caso uno que nos gusta mucho y en la cual es la que veis aquí en la mesa, es la que estamos utilizando para leer, es la que pensamos utilizar como edición base para los programas que estamos haciendo, que no es otra que la edición que nos trae Valdemar, estupendamente editada. Vamos a verla. Yo creo que está súper bien, es una edición estupenda, ¿verdad? Y que aquí ya la estáis viendo. Esta edición es del año 2000 hasta el 2005 y son 7 volúmenes traducidos por el famoso traductor que, bueno, ya vamos conociéndole en este programa, que es Mauro Armiño. Tenemos que A la búsqueda del tiempo perdido, en esta primera edición, la versión de Armiño va acompañada además de 3 diccionarios, miles de notas y una serie de resúmenes muy interesantes. Es fiel a ese estilo largo de la sintaxis tediosa que incluso es pesada para, como suelen decir los lectores franceses, o sea que se le puede criticar muchas cosas a Mauro Armiño, pero no que no sea fiel al Proust más denso, al Proust más exacto, según cuentan, de la edición francesa. Os digo un poquito el precio, son tomos caros porque son 3 tomos, como ya veis aquí, ¿veis? Aquí ahí tenemos los otros 2, que vienen saliendo entre 40 y 45 euros cada uno, pero bueno, resumen los 7 tomos, las 7 partes que forman esta magna obra. ¿Se pueden encontrar los 3 tomos? Pues mira, nosotros creemos ahora que se podrían encontrar sobre los 125 euros, los 3 tomos, más o menos. Sí, también hay que buscar y... Sí, hay que buscarles, pero bueno, se pueden encontrar. Mira, os lo vamos a enseñar un poquito, si quieres, Lourdes. Sí, a ver que es bastante completo, ya veréis. Está en tapadura, que... Vamos a empezar por la crítica. Mira, vamos a empezar criticando. Si se critica algo es que son muy gordos para leer, ¿vale? Sí. Y esta es la única crítica que nosotros podemos hacer. Nosotros sí les leemos bien porque les tenemos apoyados en un atril, les leemos en el atril con medida para que no se encuadren el libro y no nos resulta ningún problema. Sí que es verdad que para tener en la mano un libro tan gordo, pues es un poco pesado. Claro, porque como vienen los 2 primeros tomos ya aquí en este primer volumen, pues os podéis imaginar. Claro. Entonces esa es la crítica que se puede hacer a esta maravillosa edición que nos gusta un montón. Está en tapadura, elegantemente editada, muy bien, no se puede, vamos, más que decir eso. Esta edición de Mauro Armiño, mira, además inaugura la colección clásicos, es el número 1, por la parte de Swan, que Mauro Armiño lo ha traducido así, por la parte de Swan, pero ha traducido la colección A la busca del tiempo perdido, Pues bueno, esta es su traducción de toda la obra. Aquí os vamos a enseñar el librito un poco. Viene, mira, el índice. Sí, porque aquí vemos un poco las partes que tiene el propio libro, el propio volumen, ¿no? Con la introducción por Mauro Armiño, un prólogo, nota sobre la edición, cuadro cronológico de la vida de Marcel Proust,
unos cuestionarios también que hizo Marcel Proust, y varios diccionarios que nos van a explicar cosas de la obra, que es muy interesante. Diccionario de relaciones de Marcel Proust, de personajes de A la busca del tiempo perdido y de lugares de A la busca del tiempo perdido, así como una sección de bibliografía y un álbum de fotografías y así. Luego vendría ya el texto de A la busca del tiempo perdido, con las 3 partes famosas de Combray, Un amor de Swann y Nombres de países, El país. Y luego la segunda parte, que es A la sombra de las muchachas en flor, pues con las partes en torno a Madame Swann y Nombres de países, el nombre. Y al final sigue habiendo otros anexos que son notas, que están bien, y un resumen también muy curioso. Ahora les vamos a explicar de qué va, ¿no? Y esto sería el índice. Bueno, vamos así un poquito, aquí viene una introducción, el prólogo que hemos dicho, le vamos a pasar un poquito, la nota sobre la edición, que nos aclara un poquito Mauro Armiño de qué va y cómo ha hecho esta edición. Viene la biografía cronológica, más bien. Es una biografía en plan cuadro cronológico, como bien nos dice aquí, del autor. Del autor y del periodo histórico. Sí, del periodo histórico que le tocó vivir, que está muy bien. Bueno, esta se consulta. Nosotros, bueno, un poquito por encima la puedes ojear, pero ahora os digo, por ejemplo, vamos a pasar el diccionario, que esta es una de las partes que nos parece a nosotros más importante. Aquí empieza de estos anexos, ¿ves? El diccionario de relaciones familiares y sociales de Marcel Proust, por ejemplo, estos diccionarios se van componiendo, como ha dicho Lourdes, hay varios diccionarios de personajes, de lugares. Bueno, aquí los vais viendo, hay más. Ese es de personajes. De personajes, sí. de relaciones familiares, el que os he pasado. Bueno, os voy pasando así un poquito deprisa. Todos estos diccionarios tienen súper interés, porque nosotros al principio, cuando empezamos a leer esta primera parte, pensamos que les ojeamos y dijimos, estos diccionarios no tienen ningún interés. Pues no, porque sin darnos cuenta, cada vez que aparece una persona en la obra, acabamos saltando al diccionario para saber quién es, o cuando hace referencia a esta persona, incluso si es un duque que habla de él, o va a uno de esos salones parisinos que habla de él, o se refiere a una carta que le han enviado otra persona y habla de él, pues venimos siempre al diccionario a saber de quién va, porque al final no sabemos de quién está hablando, ¿no? Como Marcel Proust mete a mucha gente de su época, que, bueno, si no sé que tengas una erudición estilo Borges, pues no sabes quién son, pues al final no sabes muy bien de la persona a la que se está refiriendo, o si es un artista de variedades, o yo que sé, sale Sara Bernard, por ejemplo, o una actriz de aquellas obras de Racine, ¿no? Pues en fin, salen estas personas en el libro y no sabes quién son, pues aquí te lo va explicando. Y está súper bien. Al final acabamos siempre saltando aquí para saber quién son, O sea, de forma, es que ya... Y los sitios también. Sí, también sí, es lo que es decir. Y los sitios también. Pero yo más los personajes que los sitios. Fíjate, los sitios también, pero yo siempre acabo saltando para ver quién es. Es que no me aguanto. Me da la curiosidad, digo, pero ¿quién es? No quiero, porque voy leyendo la novela y no quiero para saltar de hoja, pero al final acabo viniendo. Siempre acabo viniendo, ¿no? Luego viene una bibliografía que todo hay que decir aquí, a echar los restos Mauro Armiño, O sea, pedazo de bibliografía súper ordenada. Bibliografía general, terminología de la correspondencia, de ensayos, en castellano, estudios críticos. Es que es una pedazo de bibliografía, de verdad. Incluso muy interesante, porque aquí hemos estado buscando cosas. Bueno, pues sí, pero también te vienen las traducciones. Sí, vienen las traducciones, está muy bien. Algo simpático, mira, esto es un anexo simpático, pero bueno, todo lo visual siempre gusta y está muy bien y le da un regusto al libro, que es este álbum de fotos. Y aquí viene su madre, por cierto, que es muy curioso esto de su madre. Porque aquí es la foto normal y aquí la retocada. Ya veis que ya en esa época se retocaban las fotos, Ojo, Aquí este señor muy serio es el doctor Proust, que está por aquí, el profesor Proust, Adrien Proust, que es una foto... Bueno, muchas de estas las hizo el famoso fotógrafo francés Nadar, que es un montón, El propio Marcel Proust tiene fotos suyas también, aquí de joven. Bueno, no os lo vamos a enseñar, o así por encima un poco, porque... Bueno, esto tampoco será hacer spoiler, ¿a ti qué te parece, no? No, menos creo. Mira, Sara Bernard, aquí está. Mira, por cierto. Bueno, dibujos de Marcel Proust, manuscritos, que también es muy gracioso, Fíjate qué letra de gato tenía, Así, mira, ves que dibujos, luego digo yo. Mira, ¿ves? Se aburría un poco, yo creo, en esa habitación insonorizada y se iba poniendo ahí, venga, dibujacos, ¿no? Guardado los lados. Y bueno, y ya está. Y aquí empieza la obra, A la busca del tiempo perdido. Bueno, y ya está, ¿no? Este es el texto. Mira, sí que nos puedes leer cómo empieza. Sí. Para que veáis la diferencia de cómo empezaba la de Pedro Salinas, por ejemplo, ¿no? Sí. Me he acostado temprano, hace mucho. A veces, nada más apagada la vela, mis ojos se cerraban tan deprisa que no tenía tiempo de decirme, estoy durmiéndome.
Bueno, que no tiene nada que ver con el comienzo de Pedro Salinas. Pues nada. Te puede gustar más, te puede gustar menos. Tampoco el comienzo define toda la traducción de toda No, la obra, ¿eh? No rayes la cabeza, que mucha gente hemos visto, nosotros pensábamos hacerlo, pero no lo vamos a hacer. Se pone a comparar trozos, ¿no? Y compara el primer trozo. Y digo yo, ¿pero qué más da? Si es que esta obra es una inmensa, tiene 3.000 y 4.000 páginas. O sea, ¿qué más da que esta parte? O sea, habrá que ver todo. claro, Y y habrá habrá que que ver todo. también Porque comparar con la habrá. versión francesa. Bueno, Es pero que aparte es de como todo, todo. Lourdes, que compares uno con la versión francesa, a lo mejor esta parte te gusta más de Mauro Armiño, pero resulta que por aquí Sí. dentro, la página 12, te gusta más, por ejemplo, de Carlos Manzano. Y no tiene que ver, o sea, No. no es porque las traducciones no son la homogeneidad, ¿eh? Mm. Bueno, en fin, a nosotros nos gusta, por cierto, que tiene doble marcador, ¿eh? Para Sí, un libro para tan parte gordo, del está muy bien. diccionario y Y nada, para bueno, la pues novela, está sí, ya bien. lo vais viendo, bueno, es el tocho gordo, y vámonos al final, que os quiero, aquí está la otra parte, la de las muchachas en flor, ¿eh? Aquí está, Aquí a la están. sombra de las Sí. muchachas en flor. Y Espera, vámonos a las notas, aquí, que por bueno, ahí aquí andarán, están ¿no? las Pues notas. aquí. Aquí está. Que Por las las notas son páginas. otra de las partes potentes de esta edición, ¿no? ¿Por qué? Porque las notas, nosotros estamos saltando constantemente a las notas, porque aquí te explican cosas del texto que están muy bien. Entonces son aclaratorias. Como no lo iba a meter abajo porque son grandes, que está bien, pues son notas aclaratorias que están muy interesantes, ¿no? Y Sí. acabamos saltando para saber, bueno, los comentarios del traductor, del editor en este caso, y nosotros siempre acabamos entre el diccionario de personajes y las notas, siempre estamos saltando de un lado al otro, ¿no? Sí. Y bueno, es que hay bastantes notas. Muchas, están Hay muy muchas. bien, ¿eh? Muy bien para Hay leerlas, muchas, ¿eh? hay muchas. Y luego ya al final viene el resumen, que es curioso Aquí. porque me llamó mucho la Bueno, atención. fijaos qué Sí, cantidad de un montón de notas, notas, ¿eh? pues es que el libro es un tocho. Sí. Y el resumen es muy curioso, ¿no? Porque parece que no tiene interés, pero hombre, está muy bien porque cuando te pierdes un poco y dices, dejas de leer un poquito, el resumen te sitúa en las partes importantes o te da unos subtítulos importantes de cada parte, ¿no? Y entonces está bien porque te hace un pequeño resumen de cada parte y te sitúa, ¿no? Y dices, ¿dónde? Dices tú, a lo mejor quieres revisar algo. Dices, ¿dónde hablaba de la ignorada vida social de Charles Swann, por ejemplo? A ver, mira aquí, en la página 19. Vale, la ignorada vida social de Charles Swann. Vale, agente de cambio que se codea. Es aquí. Y te acuerdas, ¿no? Pues está muy bien. Este resumen, para poderte situar en la obra, pues yo lo veo muy bien. Está súper bien. Sí, de la primera, es un segunda, regalo que tercera está aquí al parte. final del libro, Lourdes, Sí, ¿eh? sí, Bueno, es que todo, vamos, me parece que es una edición pues pues hombre, muy completa. los dibujos están que vuelve repetidos. otra vez. Los dibujos para. Esto es un adorno ya. Le ha hecho gracia. Sí. Pero sí es verdad que es una edición muy completa, ¿verdad? Sí, está muy bien. Bueno, pues aquí os la mostramos. A nosotros es a día de hoy la edición que más nos gusta, que no la traducción que más nos gusta, ¿eh? También os digo, la traducción nos gusta mucho, pero bueno, consideramos que hay otras que también. La de Pedro Salinas también nos gusta. Tiene ese sabor antiguo, aunque dice palabras como cogollo y cosas así, ¿no? Y bujía, que ya. Bujía, Sí, cosas así. cosa Pero que- tiene ese sabor antiguo que está muy bien, ¿no? Sí. Y bueno, vamos a seguir aquí con las notas mágicas que tenemos Vamos recabadas, a ¿no? continuar. Para seguir buscando las traducciones que nos hemos quedado aquí en Valdemar. Y la siguiente, que le hemos mencionado ya bastante, es la traducción de Carlos Manzano, porque los dos, tanto Mauro Armiño y Carlos Manzano, en el 2000 se lanzan a hacer la traducción completa de la obra. Acaba un poco antes Mauro Armiño editando, y se publica antes, pero luego, vamos, seguido viene Carlos Manzano con otra edición, con otra traducción también muy interesante. Por cierto, se diferencian un poco, ya os digo, la de Carlos Manzano con la de Mauro Armiño. Quizá a Mauro Armiño se le puede achacar que es muy literal. Eso te puede gustar o no, no literal, sino más fiel. Literal no, mira, a lo mejor de la Serna era más literal, más fiel al texto, aunque al texto de Proust. Y Carlos Manzano, que ha querido adaptarse un poco más a los gustos de los hispanohablantes actuales. Se lee mejor, no ha hecho esas frases tan largas, quizá. Bueno, por ahí va el tema, ¿no? Carlos Manzano traduce para la editorial Lumen de Barcelona y sale, pues casi como Mauro Armiño, como esta de Valdemar, entre el 2000 y el 2009 salen los 7 volúmenes, ¿eh? Es una controvertida, también, bueno, es verdad, y cuidadosa traducción, que el propio autor nos dice, y esto lo he sacado porque, bueno, siempre está bien oír al autor, que dice que tuvo el propósito de crear un texto tan castizo que un autor de lengua española hubiera podido escribirlo. Ahí os digo, mira, esas son palabras del escritor, pues del traductor, pues ahí os las dejo, ¿no? Adapta el estilo de Proust a una sintaxis más fácil de leer en español, como ya os digo, ¿no?
¿Cómo salen esos tomos? Los 7 tomos, pues mira, les podéis encontrar entre 120 euros y 200 euros, de segunda mano. Tomos sueltos entre 20 y 22 euros, no es tan mal de precio. Creo que son... Al final sale parecido. Si os dais cuenta, salen parecidos todos, porque te vale el Valdemar 125, entre 120 y 200 en Losada, en Lumen, bueno, en fin, van saliendo así, ¿no? En esta de Lumen, pues sale parecido, en esta edición, que también es muy recomendable para nosotros, nos parece, ¿no? De bolsillo, y otras editoriales también sacan, ¿no? De esta traducción ya de Carlos Manzano. De bolsillo la saca entre el 2003, tiene otra edición en el 2010 y en el 2011, que también está muy bien. Es un poco más pequeña, esta que viene como en un pack, sí, que creo que es aquí lo estáis viendo, ¿no? Con los lomos rojos, que está muy... es un pack interesante sobre todo porque al ser más pequeña, te sale por unos 70 euros los 7 tomos, precio, claro. que está mejor de precio, pero se lee bien, también es la traducción de Carlos Manzano, hay una traducción interesante aquí, que sale en Kindle, ya estamos en época... para que veáis que no solo hablamos de libros impresos, aquí en modernidad... En Kindle Amazon, en el 2016, por el lado de Swan, sale una traducción de Juan José Q. Soubriet. Bueno, pues ahí lo dejamos. Esta traducción también se merece estar en nuestra lista, por el lado de Swan. Viene ya la última traducción, que no hemos tenido mucha opción de verla. De las traductoras ya conocemos cosas, ya tenemos cosas, nos gustan, están bien. Así que presuponemos que tanto la editorial, que es Alba Editorial, como las traductoras, que son María Teresa Gallego Urrutia y Amaya García Gallego, pues presuponemos que estará muy bien, ¿no? Porque, bueno, estará bien por lo menos porque no hemos oído nada en contra y sus referencias son espléndidas, ¿no? Y tanto de la editorial Alba, claro. Y esta editorial Alba saca en el 2022 el tomo primero, Por donde vive Swan, que es otro cambio, porque aquí traductor nuevo que llega, traductor que cambia, por donde vive... Mira, a ver si te acuerdas de todos los que hemos dicho, Lourdes. Madre mía, no. A ver, mira, por la parte de Swan, por el camino de Swan, de la quinta. por la quinta de Swan, y este que es al lado de Swan, y luego este por donde vive Swan. O sea, que es que no había forma de despistarnos de Swan. Y luego viene, ese es un tomo doble, ¿no? Parecido al de Valdemar, y con la segunda parte, A la sombra de las muchachas en flor. Eso, y tiene un tomo segundo, porque Alba solo ha publicado de momento 2 tomos, y el segundo con la siguiente parte, que es Por donde los guermantes. Los tomos, pues yo según estoy viendo, Alba no se va a quedar atrás y salen a un precio parecido, un precio Valdemar, incluso un poco más, ¿no? Que serán gordos también, seguro, ya los estáis viendo, sale cada uno entre 47 y 50 euros, o sea que, bueno, no se queda cortito, ¿no? Y ya vamos a lo último de lo último, que es lo hemos recabado hace muy poquito, lo he estado viendo con interés, porque salen los tomitos a 23 euros cada uno, salen los 7 separados. Puede parecer más económico, pero tú piensas que si... Al final son 7. Son 7. y por ejemplo, si te compras el primero y el segundo, son 46 euros, que sale como el de Alba, Pero bueno, ellos se vende o se intenta publicitar como más económicos, que son de la editorial El Paseo. Esta editorial lo publica en el 2022 y de momento tiene 4 tomos publicados. Le faltan los 3 todavía, ¿no? Porque le va a sacar separados. Si es con la traducción de Mauro Armiño, que el propio traductor nos dice que la ha revisado y también ha revisado todas las notas y el aparato crítico de la obra. Bueno, pues ha hecho una revisión, pero yo dudo que se pueda hacer mucha revisión de esto, que es tan magnífico, Pero bueno, será una reedición revisada, bien. Ya os digo, en la editorial El Paseo. Bueno, pues hasta aquí, estas son las ediciones que hemos recabado. Las que nosotros recomendamos, pues ya os vais dando cuenta. Estamos danzando entre Lumen, Carlos Manzano, Mauro Armiño. Entre las ediciones, mira, pues que os hemos ido diciendo aquí anteriores, por ejemplo, la de Pedro Salinas, que es la... Y es que la de Pedro Salinas no es para recomendar. Yo creo que no importa. Si os podéis comprar una por el camino de Swan de Pedro Salinas, tenerlo, pues si son muy baratas y así, pues os dais el gusto de comparar un poco y leer esa primera edición, traducción antigua, clásica, que tampoco pasa nada. Pero luego si queréis leer algo más moderno, pues ya os digo. O Losada de Estela Canto. Vale, pues en fin, de estas ediciones que os hemos dicho, revisar un poco, os vamos a poner abajo la descripción. Pues Losada, Valdemar, Lumen, ya os lo estamos diciendo. Las de Alianza Editorial tampoco está mal. En fin, y estas últimas de Alba y El Paseo. Pues bueno, ahí tenéis para elegir. Nosotros hemos comprado esta porque nos gusta más la edición, no la traducción, ¿vale? Por lo que contiene también, que os hemos enseñado. Y ya sabéis que os vamos ahora a decir
que las voy a llamar yo subediciones o ediciones, digamos, puntuales de partes puntuales de la obra, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta el propio Proust dijo que la segunda parte o el segundo capítulo que compone por la parte de Swann o por el camino de Swann, que se llama Un amor de Swann, o se titula Un amor de Swann, se podía leer de forma independiente, ya lo decía el propio Proust. Y ni cortos ni perezosos, muchas editoriales pues lo han publicado de forma independiente, no podía ser de otra forma. A nosotros pues nos gusta un poco menos, pero también es verdad que a todo aquel que no se quiera internar o le dé un poco de reparo meterse a saco en esta mega obra, puede comprarse solo este trocito titulado Un amor de Swann y puede hacerse una idea muy, muy clara de cómo escribía Marcel Proust. Ya sabéis, Un amor de Swann se titula. Porque se puede leer de forma independiente muy bien. Y nosotros de todas las ediciones que se han hecho, porque hay varias que se hacen solo sobre esta pequeña parte, la que más nos gusta es la de Cátedra. La de Cátedra que salió en 1988 en la colección, ya sabéis, súper famosa esa de la tapa en rústica blanquita con el ribete alrededor, ¿no? De Letras Universales, y os decimos que es el número 94, de Letras Universales, Un amor de Swann. Y es una traducción de Elena Carbajo, que está muy bien. Por eso la queremos mencionar, esta traducción está muy bien, porque en esta traducción Elena Carbajo pues revisa y quita esas pequeñas faltas, estas pequeñas faltas que le dan ese gracejo especial a Pedro Salinas, la revisa sobre todo en esta parte titulada Un amor de Swann. Después, pues otras editoriales la sacan otra vez, solo esta parte, por ejemplo, yo tengo aquí hecho una revisión, Planeta, Espasa, Calpe, Círculo de Lectores, Planeta de Agostini, Austral, en el 2022 casi todas, Austral, pues en fin, ya sabéis, sacan esta pequeña parte de Un amor de Swann. ¿Hay más ediciones? Pues sí, hay más ediciones. Hay un montón de ellas. Pues hay de Círculo de Lectores que saca los 7 tomos. Creo que es de Galaxia Gutenberg, me da. Con sobrecubiertas y blanquitos también valen una pasta. No os creáis que todo sale por 100 y pico. Sí. Algunas más ediciones hemos visto, pero bueno, hemos querido reseñar un poquito las más interesantes. Pues Salvat tiene también. Ya os digo, de otros traductores incluso, en fin, que pues, es que no podemos resumir todo. Así que lo que sí que os dejamos aquí en la mesa son estas ediciones de Valdemar, de Lumen, la de Losada, la de Alianza, ¿vale? Pues, la de Alba Editorial y esta última que hemos visto de editorial El Paseo. Estas son las que os vamos a recomendar nosotros. Cualquiera de esas traducciones está muy bien. A nosotros nos gusta. Si nos dais a elegir, porque al final siempre estáis igual. ¿Cuál os gusta más? La de Mauro Armiño y Carlos Manzano. Ya está. Vale, esa es la que más nos gusta. ¿Y por qué no hemos leído la de Alba Editorial? ¿Por qué no hemos leído la de Alba Editorial? Que a lo mejor, si la hubiéramos leído, pues la tendríamos sin metida. ¿Vale? Eso es lo que os decimos hasta el momento. Y nada, yo creo que ya no tengo más Lourdes aquí en la lista de ediciones. Lo que pasa es que Lourdes creo que nos trae alguna cosilla, He visto por ahí que según nos sentábamos en la mesa, le digo, ¿pero este libro? Y siempre trae alguna cosa final, algún cartucho. Es que he encontrado un libro muy curioso, que mira, lo vamos a enseñar aquí, que es de la editorial Lumen y se titula Marcel Proust, los 75 folios y otros manuscritos inéditos. Sí. Y es que os he comentado antes que se encontraron unos manuscritos de lo que es la precuela, como si fuera una precuela, ¿no? Los prolegómenos del escritor al hacer la obra. Y aquí nos lo presenta, ¿no? Con una edición a cargo de Nathalie Mauriac-Dier y el prólogo de Jean-Yves Tadier, con la traducción del francés de Alan Pauls. Y aquí nos cuenta un poquito lo que ocurrió o cómo se descubrieron. En 1949, Sucy Mant-Proust encomendó a Bernard de Fallois la clasificación del fondo manuscrito que había recibido en 1935 de su padre, el doctor Robert Proust, hermano menor de Marcel Proust, de quien lo había heredado en 1922 a la muerte del escritor. De allí extrajo Bernard de Fallois 2 ediciones para emprender luego una tesis universitaria a la que acabó por renunciar. Tras su muerte se hallaron en su domicilio los archivos proustianos que aparecen en este volumen bajo el nombre Archivos Fallois, en especial los 75 folios, el manuscrito más antiguo de En busca del tiempo perdido, cuya existencia había sido el primero en mencionar en el prólogo de su edición de Contra Sainte-Beuve.
Los 75 folios, joya prustiana, se incorporaron a la Biblioteca Nacional de Francia. Entonces, aquí tenemos con una primera edición de enero de 2022. Lo que es el libro en francés salió en 2021 y bueno, pues nos explica un poco cómo surgió, qué es lo que, bueno, esta historia de estos manuscritos que tanto, pues, tanta importancia tienen para la literatura francesa. Sí, a la hora de comprender la elaboración de esta obra, además, ¿no? Sí. Pues la verdad, yo no los he leído, porque esto ha llegado lo ha traído Lourdes escondido en la valija, en la valija de la biblioteca pública. Y se va a quedar aquí para que lo leamos, porque bueno, como vamos a hacer más episodios, ya sabéis, y lo vamos a empezar a mirar y a leer bastante. Sí, y aquí os pone un poquito, ¿no? Por fin, aquí están los prolegómenos de la gran obra, la aurora boreal del ciclo, el lienzo secreto del fresco, el solar en el que se construyó la catedral de 7 pilares, el prefacio del propio Marcel, En busca del tiempo perdido. Proust ha vuelto, único y visionario como siempre, y así han saludado unánimemente los expertos y la crítica el hallazgo de este tesoro literario, un manuscrito mítico que ve la luz tras el fallecimiento de su propietario, Bernard de Valois. Fueron escritos entre 1907 y 1908 con estos episodios emblemáticos y fundacionales de su obra maestra. Se penetra por arte de magia en la memoria prustiana como si se tratara de una primigenia autobiografía en la que los personajes y los lugares surgen en toda su desnudez y conservando sus nombres auténticos. Pues súper recomendable. Mira, ya nos está recomendando cosas, Lourdes, que no para. Por si queréis investigar un poco más. Sí. Y este libro, bueno, pues ahí le dejamos. También hoy le vamos a recomendar, os pondremos abajo en la descripción. Y creo que, bueno, en nuestro empeño en traer a este gran autor francés al canal ha sido en presentároslo, acercárselo a muchas de las personas, muchos de los lectores y amigos que nos seguís, que quizá os sintáis un poco, no intimidados, porque sé que luego no le gustan a la gente, porque dicen, a mí no me intimidan, vale, pues vale, os echa para atrás un poco, no encontráis el momento de abrir la primera hoja, vale, me da igual, que a nosotros también nos pasa, que hay libros que nos intimida y nos dan pereza, vamos a decirlo así. Nosotros decimos, uy, qué pereza me está entrando, ¿no? Vale. Sí. Bueno, pues vamos a dejar la etiqueta que nos dan pereza, ¿vale? Pues que muchos de nuestros espectadores y amigos les da pereza empezar a leer esto, que hemos querido traerlo para animar un poquito y para que, no sé, desmitificar un poco a este gran coloso, ¿no? Que es de las letras, como es la obra En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, ¿no? Entonces, la hemos traído aquí también al canal en ese sentido, pero no vamos a poder profundizar como muchos quisierais, sobre todo como algunos entendidos ya, porque muchos nos estáis escribiendo, he leído los 7 tomos, los acabo de leer y me estoy leyendo un ensayo, como un amigo nos ha dicho, bueno, pues joder, seguro que sabes muchísimo más que nosotros, pero nosotros no es nuestra función profundizar, hacer una cátedra sobre la obra de Marcel Proust. Simplemente queremos traerlo al canal y acercárselo a todos los lectores que aún no se han atrevido o no les ha dado pereza empezar a leerlo. Si no os queréis gastar el dinero, también podéis ir a la biblioteca pública. Mira, hemos buceado un poquito a ver qué se encontraba. Y aparte de que hemos encontrado en la Biblioteca Pública de Valladolid los tomos de Valdemar, pues mira qué bien, les tenían, ¿verdad? ¿Alguno había? Sí, los no tomos todos, de Valdemar, no todos, pero bueno, tenían este que tenemos nosotros aquí, sí. ¿vale? Sí. Y también hemos traído alguno, mira, para que no se me caiga todo, esto con cuidado, esta primera edición. Sí, en diferentes ediciones, pero tenían todo, incluso en francés, por si alguien quiere la edición original. Sí, había una edición en francés, es verdad, porque Lourdes se empeñó en buscarla. Pero no tenía el primer tomo, por eso no lo hemos traído. Ay, es verdad. Tenían a partir del segundo en francés. Tenían. Y luego, mira, bueno, pues así, ediciones como esta de Nórdica, que está bien porque es de Mauro Armiño y además viene con ilustraciones. Mira qué bonita, la tenían allí. Es solo con braille, la primera parte de la primera parte. Sí, porque luego no entendemos por qué. Mira, vamos a enseñar, está en Nórdica, qué bonita, Está muy bien. Sí, mira, tiene muy unas bonita, ilustraciones a color. Bueno, un poco más juvenil. Yo creo que es para hacerla más asequible a un público más joven, ¿no? Aunque la edición es la de Mauro Armiño. Mira, viene con las notas aquí abajo, las han colocado, algunas, Sí. Mira tú qué bien, Es una edición distinta, va estilo cátedra, parece así, ¿no? Y bueno, está muy curiosa también, ¿no? Y es la edición ahí, a ver qué año es. Mira, aquí está el pobre dormido. Empieza con la cama, ya sabes. Pues esta edición es de 2022 en Nórdica, ¿ves? Sí.
y las ilustraciones de Juan Berrio, no hay que decirlo, Sí. y la traducción y puesta al día, ¿ves? Sí, Es puesta de al día. Mauro Armiño. O sea que bueno, hay más ediciones del 2022. Esto estaba en la biblioteca, ¿eh? Lo que pasa es que no entendemos por qué las bibliotecas, por lo menos la de Valladolid, tiene ediciones sueltas. O sea, tiene, por ejemplo, esta con Braille, vale, pero luego no tiene el resto. O sea, luego del resto hay de otras, No ¿verdad? sé si habrán sido donaciones y bueno, según Bueno. van llegando tomos, no lo sabemos. De Alianza, que os hemos comentado, también las tienen, ¿ves? Aquí tenemos El mundo de Guermantes, que, bueno, pues aquí En busca del tiempo perdido 3, pues ves, es una edición más pequeña, de bolsillo, pues también las tienen. Pero bueno, es la de Alianza. Sí, que la de hemos Alianza, comentado. esta es la de Pedro Salinas, mira, ahí viene el papelito. Y esta es la típica de Pedro Salinas, como os hemos dicho ya, ¿no? Bueno, aquí. Primera parte con el piar. Es que, ¿cómo es que Pedro Salinas? El piar matinal de los pájaros le parecía insípido a Francisca. Siempre me llamó la atención que se traducen unos nombres y otros no, pero bueno, en fin, está bien. Y, en fin, bueno, pues hasta aquí queríamos llegar ya con esta pequeña coletilla de que podéis ir a la biblioteca y podéis también leerlo con los tomos de la biblioteca, bueno, si no queréis gastaros el dinero, o si no creéis, no sabéis si vais a seguir, por lo menos podéis sacar el primero, le leéis un poco, que no os gusta, pues no compráis nada, que si os gusta, pues os compráis todo, rompéis la hucha, vais corriendo a la tienda, vais a las plataformas de segunda mano y os compráis en cualquiera de las ediciones que os hemos dicho el resto de los tomos. Y nada, Lourdes, pues yo creo que ya no hay mucho más que decir sacamos el en dedo este dorado. programa. En este programa, mira, el dedo dorado está fatigado. Mira, está muerto. Se ha muerto el dedo dorado. Dice, esto va a acabar conmigo. Es demasiado. Aún nos quedan otros dos. Otros dos y ya veremos Y veremos. si respondéis, si os gustan. Si queréis que sigamos, seguimos por los tochos y nos vamos extendiendo lo que podamos, ¿eh? Y contando cosas. También en el segundo programa ya sabéis que va a ser la biografía de Marcel Proust, una revisión somera porque sobre Marcel Proust se puede hacer una cátedra en la universidad, ¿eh? Sus otras obras. Claro, pues una revisión un poco somera. Y luego pues, nos meteremos ya por el camino de Swan. Nos meteremos por el camino de Swan, iremos al lado de Swan y llegaremos a la quinta de Swan. Pero vamos, por ahí estaremos, ¿no? Y ya sabéis, como os decimos todas las semanas. Si os ha gustado el vídeo, dadnos un me gusta y suscribíos a nuestro canal. Y podéis tocar la campanilla de notificaciones para que os salgan todos nuestros vídeos. Y no os arredréis, valientes lectores, que estamos empezando y todos vamos a meter aquí tijera, nos remangamos. Nos quitamos los zapatos y nos metemos en este pantano. A ver cómo salimos todos. Espero que bien y que sobre todo nos lo pasemos muy bien todos juntos. Hasta otro día, amigos. Adiós.